Terminamos hoy con el teatro del Renacimiento. Ayer, si recordabais, empezamos a hablar de la Celestina, empezamos a ver las características, el debate respecto a la autoría de la Celestina y hablamos de la trama fundamental que tiene esta tragicomedia, de los personajes, del lenguaje utilizado por Fernando de Rojas a lo largo de toda la obra y de los temas fundamentales. Concluimos hablando del espacio en la narración, hablamos de que el espacio era múltiple, que esto era una novedad muy destacada en la época y que el tiempo presentaba dos modalidades, tiempo explícito y tiempo más implícito. Y en la clase de hoy vamos a retomar con el contenido que nos quedaba dentro de la tragicomedia de Calisto y Melibea. Vamos a comenzar hablando de las formas de expresión que aparecen representadas en esta tragicomedia. Para empezar, vemos que hay una forma de expresión en diálogo que adopta tres modalidades diferentes. Encontramos un diálogo oratorio, también hay una forma de diálogo con parlamentos extensos y con réplicas cortas. Y por último, hay también un diálogo conversacional con intervenciones breves entre personajes. También contamos con monólogos en la Celestina, con monólogos que son extensos y con monólogos en los que los personajes se desahogan, cuentan sus emociones, expresan cómo se sienten anímicamente y también esto nos permite ver qué carácter tienen. Hay también apartes. Recordad que esto lo estudiasteis en segundo de la ESO ya. Una parte es una convención dentro del drama en la que un personaje hace un comentario que no es percibido por el interlocutor con el que está hablando, pero sí lo percibe el público. Ese personaje suele separar, suele decir algo al público, no a su interlocutor. Y por último vemos también acotaciones. Las acotaciones también las estudiasteis en segundo de la ESO y recordad que son indicaciones que el dramaturgo hace sobre las circunstancias en las que se desarrolla la acción y también acotaciones o indicaciones que hace sobre los gestos que tienen que hacer los personajes, la indumentaria que llevan, el tiempo que hace, el lugar donde se desarrollan esos acontecimientos, ¿de acuerdo? Esas son las formas dramáticas que encontramos a lo largo de la tragicomedia de Calisto y Melibea. Por último, otro rasgo muy importante para entender la influencia de la Celestina en la literatura del momento es que la sociedad que se presenta en la obra es un claro ejemplo de la crisis social y cultural que se vivía en la sociedad medieval del momento. Vemos cómo en la obra se extienden esas nuevas relaciones entre los estamentos sociales, cómo la nobleza ha sido desplazada por la alta burguesía. Vemos también que efectivamente la nobleza ya no se hereda, sino que depende de la riqueza que se tenga. Y también vemos cómo los personajes de clase baja empiezan a adquirir un papel literario importante en las obras del momento. La Celestina refleja en definitiva la crisis de la mentalidad medieval y la evolución hacia un nuevo modelo de pensamiento basado también en un nuevo código moral. A lo largo de la obra encontramos varios mundos que confluían también en la sociedad medieval de aquel momento. Por ejemplo, el mundo de Calisto es un mundo ocioso, un mundo artificial. Teníamos también el mundo de Melibea, que se estaba sometido por el honor hacia sus padres y por el código de conciencia moral. Y también tenemos el mundo interior de Celestina, que carecía de cualquier tipo de norma moral y que estaba basado en el anhelo de una libertad individual y en la búsqueda del propio beneficio, del afán de lucrarse individualmente.
Estos rasgos, en definitiva, no son solo representativos de los personajes que ejecuta Fernando de Rojas, sino que también se ve como reflejo de la crisis de mentalidad en el siglo XV en España. Por último, debemos de hablar de La Celestina como una obra de transición, y es una obra de transición porque representa tanto rasgos de estilo medieval como rasgos marcados en el Renacimiento europeo y español. ¿Qué rasgos medievales presenta La Celestina? El personaje de la alcahueta, que ya lo crea en el Mester de Clerecía Juan Ruiz Arcipreste de Hita, el valor de la hechicería y de la magia, y por último, la finalidad moral, la finalidad didáctica también que tiene la obra. La obra vemos como hay una muerte de amantes y también de criados, y también que esta muerte puede ser un castigo divino por la vida desordenada y materialista que llevan todos. Al mismo tiempo, es obra de transición porque también observamos características o rasgos renacentistas. Uno de ellos es que hay una preocupación por lo mundano, por lo material, y es que no hay tanto o nada de interés por lo divino respecto a este interés por lo material. Hay un valor al dinero y un valor hacia los bienes materiales propios del Renacimiento. También hay una preocupación por el amor físico y por vivir el momento en el que se enmarca cada personaje. También hay una gran irreligiosidad y amoralidad, tanto en las acciones que se ejecutan como en los pensamientos que los personajes tienen. Y por último, los criados no son fieles a los amos en La Celestina. Tienen una moral más pragmática. Defienden que lo que es bueno para mí es bueno. Si no es bueno para mí, no lo es. Hay una obediencia extrema hacia el amo. Por último, otro rasgo renacentista que podemos apreciar en La Celestina es que hay numerosas referencias y citas a literatura clásica, un rasgo fundamental de este Renacimiento. Con esto concluimos las características de La Celestina, las características en definitiva del teatro del Prerrenacimiento, y terminamos esta unidad, este tema 4. Recordad que debéis incluir todo en vuestro resumen, todas las características de las que hemos estado hablando. No os olvidéis de preguntar todo aquello que no entendáis y seguid trabajando de cara al próximo examen.